Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el doctor Santiago Reina. En este nuevo tema que quiero iniciar el día de hoy, es un tema de verdad muy frecuente, pero tocado desde la óptica de los padres, deudores, muy poco difundido, muy poco detallado, muy poco conversado. En temas de alimentos, todos, y me incluyo, nos ponemos en el lugar de la madre. Siempre la idea y la concepción que se tiene de temas de familia es que el padre deudor, en la mayoría de los casos, tiene que pagar las obligaciones alimentarias para con su menor hijo. Tiene que obligarse. Y la verdad que es cierto. Nosotros los padres tenemos, como yo siempre lo digo, un deber moral para con nuestros hijos. Pero como yo también siempre digo, el hecho de que tú tengas una demanda de alimentos no te hace ser un mal padre. Pueden darse diferentes circunstancias por las cuales tú como padre no cumplas por ahora con tu deber moral de pasar alimentos a tu hijo. Y me quiero poner en esta circunstancia, en esta disyuntiva. Tú como padre estás obligado, y eso no lo discutimos, tanto moralmente como jurídicamente, a prestar alimentos a tus hijos. Eso no está en discusión. De todas maneras, te aviso, te anuncio que de todas maneras lo vas a tener que hacer. Y eso es una obligación ineludible para todo padre demandado. Pero también es cierto que los padres demandados tienen opciones, ¿no?, para que este cumplimiento que en definitiva van a tener que hacer, ¿no?, sea más llevadero, sea más fácil. Además de ello, que al final no tengas necesariamente, ¿no?, que cumplir una condena por el delito de omisión de asistencia familiar. En la mayoría de los casos, como yo siempre digo también, los padres reaccionan cuando les llega la notificación de demanda de alimentos. Y en este video te quiero dar un consejo a ti, padre de familia, que sabes que tienes obligaciones para con tu hijo, para con tus hijos, pero que todavía por alguna razón no cumples con ello. El primer consejo que te quiero dar es que lo medites bien a nivel interno, ¿no?, y que sepas que es tu deber moral. Pero además de ello, que estratégicamente busques llegar a un acuerdo conciliatorio con la madre de tu hijo. Recuerda que en algún momento de tu vida esa persona fue importante para ti. Y ahora esa persona, ¿no?, te ha dado un hijo. Y es importante jurídicamente, estratégicamente hablando, que tú llegues a un acuerdo en la conciliación. Tú tienes dos formas de ser obligado. La primera, a través de una conciliación extrajudicial. Generalmente esto se hace en cualquier centro conciliatorio, también puede ser en las demunas, ¿no?, en caso de bajos recursos. O la segunda, a través de una demanda de alimentos y una sentencia firme de alimentos. Es cierto, y no lo tocaremos a detalle hoy, que todas las demandas de alimentos tienen como pretensión cautelar una pensión de alimentos adelantada, que de todas maneras el demandado va a tener que pagar. Pero lo más recomendable es que tú, como padre, no esperes a llegar a un proceso judicial de alimentos, porque la verdad es que en esa instancia sí tienes un camino más complicado. No es lo mismo, padre, conciliar y decirle a la madre: mira, tenemos un hijo,
yo gano el sueldo mínimo vital, 930 soles. Yo puedo darle 200 ahora. ¿No? Veremos más adelante si, de acuerdo a mis ingresos, yo puedo aumentar la pensión. No es lo mismo llegar a un acuerdo conciliatorio por 200 soles mensuales a ser demandado por una pensión de alimentos, ¿no? Que, si bien es cierto, es un proceso medianamente largo, puede llevar un año y medio, pero que al final vas a tener que pagar. Y toda esa cantidad de tiempo que no pagaste, vas a tener que pagarlo en el lapso de 3 días, desde que se apruebe la liquidación. Es por eso que es muy importante que tú busques la conciliación. Además, que desde allí, ¿no?, el monto que tú tengas que pagar, sea en dinero, en especies, ¿no?, de repente un pago directo, ¿no?, o por ejemplo, si tú pagas el colegio, ¿no?, si tú pagas, no sé, la universidad, ¿no?, o tal vez otro gasto directo, tú lo puedas hacer. El proceso, la demanda de alimentos, en el supuesto de que llegaras a ese extremo, ¿no?, en este caso, quiero comentarte que el Poder Judicial el año pasado ha aprobado a través de una resolución administrativa el proceso simplificado virtual de alimentos, lo cual, precisamente como lo dice el nombre, es un proceso simplificado, es un proceso virtual, ¿no? Ya no es necesaria la comparecencia de las partes de manera física al despacho del juez, ¿no? Ahora, a través de nuestros celulares, a través de las redes sociales, ¿no?, como el Google Meet, vamos a tener audiencia, ¿no? Y de todas maneras, este proceso tiene ya un matiz más dinámico. Por ejemplo, en este proceso, antes, la madre de tu hijo te demandaba, el abogado se podía equivocar en el planteamiento de algunas cosas no formales de la demanda, y el juez decía: señor abogado, ¿no?, inadmisible la demanda, proceda usted a subsanar. Tú ni te enterabas como padre, porque todavía no te notificaba, ¿no?, hasta que el abogado cumpliera, ¿no?, en cumplir con las observaciones del juez, ¿no?, volviera a presentar el escrito y todo ello, tú ni te enterabas. Ahora ya no es así. Ahora, a pesar de las omisiones, con la interposición de la demanda, el juez tiene que, a través de la resolución número 1, decir: admítase la demanda a pesar de haber omisiones, ¿no?, y notifíquesele al demandado para que haga lo que tenga que hacer de acuerdo a su derecho. Ahora, recuerda siempre, tu padre, que los parámetros para la pensión de alimentos son 2. El primero, tu posibilidad económica, y el segundo, la necesidad de tu menor hijo. De acuerdo a ello, el juez valorará cuánto es lo que le corresponde a tu menor hijo por pensión de alimentos. Hay muchísimos casos, ¿no?, muy especiales algunos, ¿no?, donde hay hijos, por ejemplo, que necesitan atención médica, atención psicológica, ¿no?, muchas cosas de esas, especialidades, atenciones muy especializadas, y eso, por supuesto, eleva pues el monto de la pensión de alimentos. Ahora, tú me dirás: doctor, no tengo trabajo, me la libré. No, la verdad es que no. Todo padre está obligado a sustentar a sus hijos, tanto en épocas buenas como en épocas de crisis. Y lo que dice la ley es claro: si tú no tienes trabajo, eres trabajador independiente, no tienes planilla, no hay ningún problema. El juez tomará como referencia para la pensión de alimentos el sueldo mínimo vital.
en este momento 930 soles. A partir de ahí, él tomará la proporción para decir esto es lo que le corresponde al menor alimentista que está pidiendo la pensión de alimentos. Entonces, el hecho de que no tengas trabajo no te exime de pasar la pensión de alimentos. Es más, vamos a ponernos en el caso muy concreto, que es la gran parte de las consultas que se me hacen. Doctor, hemos tenido un año 2019, un año 2020, ¿no? Un año 2021 muy complicados, especialmente el año 2020, 2021, pandemia, doctor. ¿Eso me exime de pagar la pensión de alimentos que ya tengo fijada en un acta de conciliación, que ya tengo fijada en una sentencia judicial? No. Tú en este momento eres un deudor alimentario, ¿no? Y recuerda, los deudores alimentarios, si no pagan, tienen y van a ser ejecutados a través de la vía judicial. Y vas a tener que pagar de todas maneras el monto que debes. Entonces, como recomendación, mi estimado padre, es que tú siempre busques cumplir con tu obligación de brindar los alimentos. No te eximas de la responsabilidad, porque en algún momento la vas a tener que pagar, vas a tener que cumplir. Y generalmente cuando eso ocurre, en la mayoría de los casos, lamentablemente, los montos que se tienen que pagar son montos altísimos. Por ejemplo, ¿no? Tuve una conciliación de alimentos, un acta final en la conciliación, se me fijó 200 soles. En el 2000, vamos a suponer, en el 2018. Bueno, pagué un mes, pagué el segundo, pagué el tercero, el cuarto yo no pagué, el quinto yo no pagué, ya no pagué hasta el 2021. Se me generó tal cantidad de deuda, ¿no? Que ahora lo que yo debo ya no son los 200 soles. Ahora yo debo 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, hasta 10.000 soles. Imagínense, en muchos casos. Y la madre, como está en su derecho de defender el interés superior del niño, de tu hijo, pues efectivamente pide que se ejecute el acta de conciliación, ¿no? Y pide la liquidación de las pensiones devengadas, dejadas de pagar, ¿no? Hace su liquidación y esta liquidación se aprueba. El juez tiene y te va a dar 3 días para que desde que estés notificado cumplas con tu obligación de pago. Y si no lo haces, va a oficiar el juez o la parte interesada también lo puede hacer a la Fiscalía de Familia, la cual ipso facto de inmediato te va a denunciar por el delito de omisión de asistencia familiar. Te comento que del grueso de casos de familia, del 100% de casos de alimentos, un 18%, ¿no? Termina en prisión, en padres presos por el delito de omisión de asistencia familiar. Y tú dirás, estoy preso, ¿me eximí de la responsabilidad? No, igual lo tienes que pagar. Si no, no te van a levantar, no te van a dar tu acta de redención. Y, por supuesto, muchos de tus derechos civiles van a estar muy perjudicados. Además de todo esto, mi estimado amigo, que me estás mirando, ¿no? Ahora existe, pues, el castigo social. Ahora el castigo social implica que los padres que no han pagado son registrados en un registro de padres alimentarios morosos. Y este registro de padres alimentarios morosos ahora está siendo verificado por las centrales de riesgo para otorgar un crédito, ¿no? Imagínate tú no pagas a tu hijo y dijiste, bueno, no pago, ¿no? Tengo un monto que no he pagado. Este monto va a ir a ese registro y esta información va a ser de acceso directo de los bancos. El día que tú quieras comprarte un carro, el día que tú quieras comprarte una casa, vas a ser una persona no sujeto al crédito. Es por esto, mi estimado amigo, tú que me estás viendo en este momento, ¿no?, que tú debes tomar conciencia
de lo importante que es que tú cumplas con la pensión de alimentos. Y además que tengas un buen asesoramiento. En el caso tengas que ir a una conciliación, que es lo mejor, yo como abogado lo recomiendo, te lo recomiendo, aunque los abogados ganen poco en las conciliaciones, porque la verdad es que ir a una conciliación no significa pues mucho dinero para el abogado. Además ahora las conciliaciones son virtuales e incluso entonces pues como se diría, no es un buen negocio para un abogado. Pero no estamos hablando de un negocio, estamos hablando de una vida, estamos hablando de la vida de tu hijo, de la vida de tu familia. Es por eso que yo te recomiendo, como tu amigo, como abogado, que vayas a una conciliación. Y si no logras conciliar, que tengas un buen asesoramiento y que tú vayas pagando de acuerdo a tus posibilidades, ¿no?, la pensión de alimentos. Porque recuerda, un demandado por pensión de alimentos ya es una persona que de por sí va perdiendo un juicio, porque es una persona que es tachada de negligente, es una persona que es tachada pues de desobligado, ¿no?, con lo más importante que uno tiene, que son los hijos. Es importante que tú sepas que lo único que tú puedes hacer en un proceso de alimentos, ¿no?, es decir, dos cosas muy importantes: pagué, ¿no?, o no pagué. Lo demás son temas legales de dilación. Lo único que tú puedes hacer para no pagar es dilatar el proceso, ¿no? Recuerda que tu obligación como padre nace desde, uno, tu firma en el acta de conciliación, o dos, desde tu sentencia, ¿no?, en una demanda de alimentos. Es desde allí que nace tu obligación jurídica de pagar los alimentos. Si esta información ha sido de utilidad para ti, te parece interesante, quieres que siga comentando sobre temas relacionados y que profundicemos en casos concretos y reales, ¿no?, en la cajita de comentarios, hazme todos los comentarios que tú consideres pertinentes. Las preguntas siempre son muy interesantes para responder. Cada caso concreto es un mundo, ¿no?, que con todo gusto te responderé. Pronto haremos una conferencia gratuita, totalmente gratuita, para padres exclusivamente demandados, donde les diremos qué es lo que tienen que hacer en cada uno de los procesos, ¿no?, qué es lo que van a tener que enfrentar y cómo enfrentarlo, para que puedan salir airosamente, ¿no?, de esa situación tan complicada, tan difícil, ¿no? Esto no quiere decir, querido amigo, que no tengas que pagar. Te tengo que decir la verdad, lo vas a tener que hacer, vas a tener que pagar, ¿no? Entonces, pero sí puedes defenderte de tal manera de que pueda ser más fácil que tú cumplas con tu obligación. Te agradezco por la atención prestada, te saluda el Dr. Santiago Reina, muchísimas gracias, hasta el próximo video. Muy amable.